Muy buenas a todos y bienvenidos a otro tutorial más. Esta vez nos vamos a ir a Santorini, a esta fantástica isla. Y vamos a hacer una práctica sobre el color, vamos a practicar con el color y hablar un poquito de teoría del color, pero de una forma un poco divertida. Vamos a trabajar un poco con la luminosidad del color. ¿Vale? ¿Y qué es esto? Pues todos los colores se pueden estudiar en tres partes. Uno, su tono, su luminosidad y su saturación. ¿Vale? El tono es el color que percibimos, si es un rojo, si es un azul, si es un verde, un amarillo. Su luminosidad es cuánto se acerca al blanco y cuánto se acerca al negro, que es lo que nos interesa hoy. Y por último, la saturación, que es cuánto es de puro ese color y cuánto se acerca a un color en el que no tiene información de color y se vuelve gris. ¿Vale? Entonces vamos a centrarnos más bien en la luminosidad, en cuánto se acerca al blanco y al negro, el mismo color. ¿Vale? Para la práctica de hoy nos hace falta un color que tengamos con mucha pigmentación, ¿vale? El color de la acuarela que uséis, un color de tinta de pluma, lo que queráis, que se acerque cuanto más posible a un color muy intenso, muy negro, ¿vale? No tiene por qué ser negro, o podéis usar un negro y diluirlo también, pero podéis usar un rojo que al untarlo mucho en la acuarela te da un color muy cercano a un marrón muy oscuro, un sepia casi negro, ¿vale? Ese es el color que vamos a usar hoy. Entonces hemos dicho que tenemos matiz o tono, luminosidad y saturación. ¿Vale? Nos vamos a centrar en la luminosidad de un color, que es si cogemos un color muy oscuro con nuestra paleta y lo diluimos, cuanto más lo diluyamos, más se va a acercar a un color blanco del papel. ¿Vale? En el caso de la acuarela es transparencia. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues tenemos una imagen aquí. Tenemos esta imagen de Santorini que os he mandado, que bueno, tiene bastante. Casi todos los colores son azules, menos unas flores que tenemos aquí. Pero ¿qué pasa si la pasamos a información en blanco y negro? Aquí tenemos, esto es lo que nos interesa a nosotros. ¿Cómo vemos esta imagen? Tenemos la misma imagen pero en escala de grises. ¿Y qué percibimos? ¿Qué zonas son las claras? ¿Qué zonas las que se acercan más al blanco? ¿Y qué zonas las que se acercan más al negro? Vamos por partes. Arriba tenemos una zona en la que el cielo es un pequeño degradado entre un gris, vamos a decir un pelín oscuro, medio, 50% que se puede llamar, y se aclara un poquito, ¿vale? Pero cuando se choca con la cúpula, ¿qué pasa? La cúpula tiene una variación de color, de tono, de luminosidad. Vamos a hablar bien, de luminosidad. Va desde un color muy oscuro, muy cercano al negro, a un gris intermedio de la parte de la derecha. Pero la parte de arriba es un poco más clarita, entonces hay un gran juego de luminosidad ahí. Y el cielo, cuanto rompe con ello, en la parte de la izquierda el cielo es más oscuro que en la cúpula, porque la cúpula es negra prácticamente, pero en la derecha el cielo baja y la cúpula es más clara. Entonces hay que tener cuidado a ese juego que tenemos ahí. La cúpula, hay un momento en el que hay una zona más blanca que el cielo y una zona en la que la cúpula es más oscura que el cielo al ir bajando. El cielo es homogéneo prácticamente al bajar, va bajando con un pequeño degradado. Después las paredes que tenemos aquí, tenemos una pared a la derecha que está muy iluminada, casi es blanco, pero como veis hay blancos por abajo todavía, digamos, el blanco puro que tenemos lo tendríamos por aquí y un poco en esta parte de aquí. Esta pared, la de la derecha, es muy blanca, pero no del todo, no es el blanco puro que tenemos debajo. Y luego tenemos estas dos paredes, que es un blanquito más oscuro, no es tan oscuro como la parte de aquí arriba, pero ya hay un gran salto entre esa luz y esta sombra. Y luego hay juegos, ¿no?, de grises en estas dos paredes que tenemos aquí. Y por último, tenemos las flores de la derecha, que en la parte de arriba están un poquito iluminadas, no son tampoco blanco, pero tenemos flores muy iluminadas en la parte de arriba y en la parte de abajo flores un poco más oscuras. ¿Vale? Entonces hemos hecho un análisis un poquito de esta imagen. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño dibujo con un lapicero, un portaminas, un lápiz blando os recomiendo para que podáis oscurecer, para analizar un poco más de lo que tenemos aquí. Cuando lo pasamos a limpio como que lo entendemos mejor. Tenemos nuestro mar que nos viene por aquí. Por aquí nos viene la cúpula. Voy a simplificar, simplemente es un esquema. Tenemos la pared que nos viene aquí. La otra pared. Y la última pared por aquí. Esto es un poco más grande.
Aquí tenemos un baile de blancos y tenemos aquí nuestra planta. Se asoma un poco hacia arriba. Por aquí tendremos la parte de la bóveda, una sombra muy marcada y nuestra cúpula. Lo que estamos haciendo ahora es un estudio de la luminosidad, de los valores que tiene el color en nuestro dibujo. Aquí tenemos una pequeña cruz. Intentaremos respetar unos blancos y nuestro cielo. Y luego tenemos unas ventanas, otra ventana y nuestra última ventana. Entonces, ¿cómo analizamos nuestro dibujo? Nuestro cielo es un degradado que se choca contra la cúpula. Vamos a ir degradándola. Tenemos que tener cuidado porque cuando llegamos aquí chocamos contra la cúpula y la cúpula ahí hemos dicho que es más clara. Es más clara. ¿Vale? La cúpula después, esta parte es más oscura y aquí es más clara. Pues vamos a hacerlo más oscuro por aquí. Y más clarita por aquí. Y estudiamos un poco esta parte que es la más oscura de toda la cúpula. Después tenemos esta pared que está perfectamente en blanco y esta pared que está un poco en sombra. Esta pared también está un poco en sombra. Luego tenemos unas zonas con un poquito, no puedo hacer mucho más matiz, esto lo haremos después con la acuarela. Y aquí una pequeña zona en sombra. Aquí tenemos la sombra un poco más marcada y ya bastante negras. Esta ventana es totalmente oscura, un matiz de que se vería un poquito después los propios cristales. Y aquí tenemos 1, 2 y 3. Tenemos una sombra aquí que hay que marcar, otra sombra aquí, otra sombra aquí. Ahí vamos viendo un poco los matices. Y aquí tenemos una sombra bastante oscura. Vale, por último el mar. El mar es lo que es más oscuro de todo. Por lo que aquí tendríamos que meter el color más cercano al negro puro o el que nos dé la acuarela. Por aquí y por aquí. Y lo mismo por este lado. Metemos nuestro mar. En negativo dejaríamos la vegetación y le meteríamos con mucha intensidad de color aquí nuestro mar. Entonces ya hemos hecho un estudio de dónde vamos a meter más intensidad. Nos faltaría por último las hojas por aquí abajo y de aquí la parte de abajo muy oscura hasta la parte de arriba que se quedaría un poco más claro. La verdad que mete después un poco de ruido. Entonces, ¿qué tenemos? Un degradado, la parte de aquí la haremos un poquito más oscura. Con el lapicero ahora estoy yendo rápido, pero tendríamos una parte un poco más oscura arriba, un salto aquí a una zoneta más clara que respetaremos, también respetaremos esto por aquí. La cúpula nos quedará muy oscura a la izquierda y más clarita a la derecha con un pequeño degradado y tendremos un paño de luz perfecto, casi no será luz perfecto, pero prácticamente sí, y aquí dos zonitas un pelín más oscuras. Y marcaremos muy oscuras estas ventanas y esta sombra de aquí nos quedará muy marcada. Y hemos dado un poco los valores de esa luminosidad. Hemos estudiado un poquito el brillo. Para ahora, cuando vayamos a hacer la práctica monocromática, haremos exactamente este ejercicio. Iremos metiendo los colores por partes, analizando un poco dónde hay que respetar los blancos. Aquí por supuesto, la parte de arriba de las hojas. Y este pañito de aquí también, junto con todo esto, vamos a dejarlo en blanco al principio. Después haremos un gris un poquito más oscuro para esta pared, Y por último le daremos un degradado al cielo que se chocará contra la cúpula y la cúpula le daremos después este degradado de color. Podemos trabajar también por capas, es decir, ir haciendo poco a poco un color, ir dando los colores cada vez más oscuros como por veladuras, ya como queráis. Pero yo creo que eso sería analizarlo demasiado teórico y técnico. Creo que hay que hacer un ejercicio un poquito más divertido.
¿no? En el que vamos a darle más matices en vez de dejarlo en 3 colores solamente. Un cielo de un color intermedio, paredes blancas, el color más cercano al blanco, el gris intermedio para aquí y el más oscuro para el mar y la cúpula. Yo creo que merece la pena darle un poquito más de matices. ¿Vale? Entonces vamos a analizar esto ya con tinta en el ejercicio principal. Bueno, pues vamos a empezar con la parte divertida. Vamos a empezar a dibujar nuestro paisaje de Santorini. Voy a coger un portaminas y voy a hacer un pequeño encaje aquí en nuestro dibujo. Más o menos la torre parte por la mitad del dibujo, la parte de la derecha. El horizonte casi está en la mitad, podríamos casi decir. Y por aquí nos cierra partido casi en 3. Esto está un poquito más descompensado. La más grande es la central. Y una vez que nos viene aquí tenemos la cúpula. Realmente este está mucho más apaisado de lo que tenemos en la imagen. Así que voy a apaisarlo un poquito más. Aquí tenemos esta cornisa. Es un encaje bastante general, ¿vale? Este ejercicio lo que nos importa es aprender a controlar la luminosidad, los valores que va a tener nuestra imagen, más que el acabado final, ¿no? Entonces aquí lo importante es realmente cuánta intensidad de color vamos a colocar. Por aquí nos viene una especie de así, cúpula. El S nos sigue viniendo por aquí y a partir de aquí es mar. Vamos a intentar respetar unas cosas blancas, que es nuestra, y luego también unas cosas un poco más oscuras. Y por aquí, vale, aquí alargaré un poquito más el dibujo porque es más, he centrado un poco más. Una ventana, que esta sí que tiene mucha oscuridad, lo veremos después, mucha cantidad de color. Y por aquí el último, 1, 2 y la tercera. Es un encaje bastante somero. Intentad que las 3 nos acaben en la misma altura, más o menos. Y desde aquí hasta aquí tenemos nuestra cúpula. Una parte de aquí y hay una cruz que tiene unos bordes que sí que brillan. Eso va a ser muy difícil dejar. Voy a intentar, si no lo marcaremos después. Vale. Es un poco más chata, realmente. Voy a chatar un poquito para que se acerque más a la realidad. Ahí está. 1, 2, 3 y lo demás son pequeños detalles que los voy a hacer directamente ya a tinta. Vale, pues vamos a empezar. Esta vez voy a usar un pincel, en vez de usar el pincel de depósito que suelo usar, por ir más rápido, porque son grandes aguadas, ¿vale? Y como color voy a usar una acuarela líquida. Aquí la tenéis, es una acuarela, la podéis encontrar en cualquier tienda, es una acuarela líquida sin más, porque es mucho más fácil coger un color muy intenso, pero podéis usar cualquier color de vuestras paletas que sea bastante intenso. Podemos usar un azul, por ejemplo, ultramar, que suele ser bastante intenso. Podemos usar un gris de paint, un sepia, colores que tengan mucha profundidad. Por ejemplo, este rojo se va a quedar débil, amarillo por supuesto, y este Indian Gold probablemente también, incluso este rojo carmín se va a quedar débil. Usad un color que cuando paséis 3 o 4 veces notéis que coge un tinte muy oscuro, porque lo que nos interesa es que se acerque lo más posible a un negro, para que podamos tener ejemplos de blanco puro y de negro puro en nuestro dibujo, y entre medias todo el rango de nuestro color, ¿vale? La acuarela líquida, no sé si la habéis usado alguna vez, simplemente viene en este tipo de botecitos y es muy fácil de usar. La colocamos aquí, totalmente líquida. ¿Veis el color que tiene? Es un color súper bonito.
La verdad es que da gusto trabajar con ella, se expande muy bien y da colores bastante intensos. Por eso la voy a usar. Podéis usar también tinta china, podéis usar tinta de pluma también o una acuarela que tengáis con bastante capacidad de tinción. Voy a humedecer un poco el papel porque este cielo, para que vaya más rápido, es un degradado, por lo que así me aseguro poderlo extender mejor. Vamos a intentar respetar algunas zonas. Va a ser muy difícil dejar la cruz, pero vamos a intentar. Y aquí es muy importante respetar, como os dije, esta parte, ¿vale? Porque ahí la cúpula tiene que ser más blanquita, más clara. Vale, vamos a hacer la primera aguada. Al principio tiene que ser muy más oscuro, vaya, y después lo vamos a ir aligerando hasta llegar al final del horizonte. Voy a hacer una primera aguada aquí con cuidado y vamos a ir rápido. Es un trabajo de valores, por lo que no de valores, me refiero de values, lo que hablan en inglés, de tono, la capacidad de iluminación que tiene, por lo que el resultado final, lo que nos importa es que realmente se vea ese salto que hay, ese estudio que hemos hecho del color. Entonces, lo importante más que el resultado final, va a dar un poco más de intensidad a la parte de arriba. Y así se me degrada un poco. Ahí tenéis. Si ves que hay demasiado color aquí, podemos usar un poco el pincel y levantar un poquito, como veis. Levantamos un poco, pero esta práctica no va de ahí. Voy a saltar un poco ya a las paredes, que es el siguiente. Voy a hacer un valor intermedio y realmente todo esto tiene el mismo valor tonal de intensidad, de luminosidad. En principio vamos a hacer una forma corrida y vemos el primer salto. Sin más, y ahí lo vamos a dejar. Tenemos un valor un poquito, no es blanco, pero es ligeramente, voy a aguarlo mucho. Y aquí tenemos una zona que nos viene como la arquitectura por aquí y por aquí, nos cierra. Y así definimos un plano también ahí. Esto lo voy a dejar para el final porque se tiene que secar. El mar también, aunque lo podría dejar ahora porque se me va a mezclar un poco por ahí. Voy a hacer toda la vegetación. ¿Qué tenemos en la vegetación? Si lo analizamos en la escala de grises otra vez, tenemos la parte de abajo, estaría más oscura. Pues me va a quedar en contraste con esta parte que acabo de dibujar. Esperemos que esté seca. Y hacia arriba, cada vez tenemos más agua y cada vez va a estar más claro. Rompemos un poco, dejamos unas luces. Y la parte de aquí abajo va a estar muy oscura. Voy a dar los toques más oscuros al final. Estamos ahora con los tonos más claros. Aquí tenemos la sombra muy fuerte y aquí tenemos el mar, y tenemos lo último. Aquí todavía está un poco húmedo, me da miedo de meterlo. Voy a trabajar por aquí. Vamos a meter, tenemos unos tonos medios todavía aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una sombra. Vale. Y por último vamos a meter el mar, que voy a usar. Voy a humedecer mi pincel, pero con muy poquito agua y muchísimo pigmento. Me voy a llevar el mar.
porque es nuestro valor más oscuro en nuestra imagen. Aquí voy a dibujar un poco en negativo. Hace falta más acuarela. Y la voy a ir llevando de aquí hacia arriba. Esto es la parte más oscura, que se quede ahí bien impregnado. Y aquí nos vamos a subir con este color hasta arriba. Con esto definimos el valor más oscuro de nuestro dibujo. Aquí trabajamos en el negativo un poco, seguimos extendiéndola. Negativo, por aquí también. Y ya está ahí. Ahí tenemos por un lado y ahora el otro. Nos cierra por aquí. Y hasta arriba. Esto es un estudio de iluminación, realmente es una práctica que se debe hacer bastante rápido y que se debe hacer si queremos hacer un estudio para luego hacer esto mismo pero en color, con colores. Ahora si queréis meter un poco más de fuerza dejáis caer aquí la acuarela sola y que trabaje un poquito, lo deje más iluminado. Ya tenemos la parte oscura, bien oscura de ahí. Vamos a ir a por esta parte de la cúpula, ya la tenemos casi seca. Un poquito más de acuarela. Cuidado con esta acuarela porque donde caiga salpica. Salpica, mancha mucho, tiñe muchísimo. Limpiamos el pincel para saber un poco la cantidad que tenemos. Y ahora voy a dar una pequeña aguada inicial. Voy a intentar que la parte de la derecha tenga agua, para que solamente tenga agua y así sea muy blanco. Y una vez que tengo húmedo, va a ser más fácil trabajar con la acuarela. La voy a dejar caer y que ella sola haga el trabajo. Por aquí. Un poco más por aquí. Como ya trabajamos los degradados en su día, pues ya sabéis cómo funcionan. Y un poco más, yo creo que por aquí abajo. Vale, seco el pincel y voy a romper un poquito ese borde que tenemos aquí. Extiendo el borde con mucho agua. Seco un poco el pincel y rompo un poquito ese borde antes de que se quede sólido y definido. Ahí nos va a quedar. Si queréis hacer algún ajuste es el momento. Ahí. Ya tenemos nuestra cúpula hecha. Tenemos las zonas oscuras, esta transición de la cúpula, faltan unas zonas oscuras aquí todavía. Y esto cuando seque le daremos esta parte de abajo. Continuamos. Zona oscura. Vamos a hacer esta sombra que tenemos aquí. Es un color bastante oscuro, pero no tampoco el máximo. Y es como una especie de sombra rojada que nos viene por aquí. Entonces debería ser más claro, como veis, que el mar. Es una forma de manejar cuánto color tenemos en nuestro pincel, en nuestra mezcla. Ahí está. Y ahora el último que tenemos en las partes oscuras son las ventanas. Vamos a darle la ventana de la izquierda, que la oscurecemos un poco con este tono de aquí, y es un salto más de color. Es un salto. Podemos usar la adición de colores que sean iguales, se suman los dos, y esta es muy oscura, sin embargo. Vamos a usar prácticamente nuestro color máximo. Porque es una carpintería, es una ventana. Y vamos a dejarla muy oscura como está. Ahí está. Esto es una ventana
con cristales muy negros y aquí tenemos unos huequitos que los haremos después. Esto de aquí ya los podremos dibujar. Si consideráis que queréis hacer un último salto, aquí por ejemplo, como que esta parte está un poco más, hay un pequeño salto entre esta pared y estas dos. Y ahí lo hemos conseguido. Vamos a esperar a que se seque. Y por aquí hay una sombra, aquí así. Y esperamos a que seque. La parte de arriba no la quiero tocar todavía. Y ya sobre lo que tenemos es ir añadiendo capas. Vamos a meter la última parte, que es la vegetación, y después ya son detalles, pero ya es por terminar la práctica. Digamos que el ejercicio de valores ya estaría hecho, porque ya hemos dejado las partes en luz, las partes en sombra. Lo que nos queda simplemente es dar matices entre esos prácticamente 3 tonos que hemos dado. Hemos dejado blancos, hemos dado un tono intermedio que es para el cielo y para aquí, y los oscuros en el mar, sombras y la cúpula. Vamos a meter otra vez colores oscuros en la parte de aquí para la vegetación. Aquí sí que van a estar un poco más rotos porque forman parte un poco de la vegetación. Si queréis podéis degradarlo tomando un poquito el pincel, como tiene agua en la parte de arriba podéis conseguir algún degradado interesante si queréis, pero esto es un poco, ya son hojas. Ahí lo que me gusta hacer es que empape bien el pincel y romper un poquito así. Por supuesto ahora estamos gastando un montón de acuarela con los tonos más oscuros. Voy a romper un poco las puntas. Este es un pincel 10 de Skoda, que la verdad que va súper bien y llevo un montón de años con él. Es una magnífica compra. Y aquí lo único que tenemos que estudiar es un poquito, si queremos hacer 2 tonos diferentes, podemos meter un poquito más de agua y aclaramos un poco más el tono de arriba si queréis. Pero esto ya es un poco meter detalle y para que se sepa que es un arbolito, algo de vegetación. Vale, aquí intuís un poquito este salto y este otro salto. Si lo queréis marcar un poco más, os ha quedado demasiado aguado, podemos marcar un poquito más estos saltos si queréis. Para eso son un poquito estos estudios, para ver qué zonas le va a interesar ayudar un poquito más al color, con un poquito más de intensidad, un poco menos. Y ahora, como esta zona queda muy plana, ¿dónde tenemos los colores más oscuros? Pues parece ser que aquí tenemos un toque más oscuro. También tenemos un poquito de sombra, controlando un poquito el color. Aquí tenemos este color más oscuro también. Y luego ya son matices que por aquí parece que está un poquito más oscuro. Podemos trabajar un poco más algunas sombras, pero es que tampoco me quiero liar en este ejercicio con estas cosas. Lo importante es pasar un poquito a percibir dónde están los tonos. Vamos un poquito más a esta esquina y los saltos. Y aquí realmente con muy poquito vamos a intentar marcar esta parte de abajo. Ahí. Vale, pues voy a coger un pincel un poquito más fino y ya voy a hacer los últimos detalles, que sería ya con bastante intensidad la cruz. Hay que esperar a que esté seco el cielo, yo creo que sí. Respetar un poquito los blancos. Como veis es una acuarela muy suelta, simplemente es un estudio, no hemos metido mucha definición, hemos ido rápidos. Aquí le podemos ya dar con todo el color que tenemos, los 3 círculos. Si queréis podéis saltar un poco y matizar aquí lo que es vidrio, que sería el último negro que tendríamos que tener, igual por adición de la mismo tono 2 veces conseguimos. Y aquí tenemos 1,
2 y 3. ¿Vale? Si queréis matizar alguna zona, podéis meter un poquito más, pero ya no es esta práctica, ¿vale? Ya simplemente ahora sería ya pues jugar por si queremos jugar. ¿Qué hemos conseguido aquí? ¿Veis la luminosidad? ¿Veis cómo se ilumina el dibujo? Hemos conseguido generar saltos, generar contrastes entre el cielo y la cúpula, entre las propias paredes, entre unas y otras. La vegetación ha salido hacia afuera y aquí, si entornáis un poquito los ojos, ¿qué veis? Lo que veis realmente es dónde incide la luz y desde dónde, ¿no? Incide desde aquí, golpea en la parte de arriba del árbol, golpea en estos laterales de aquí. Y esta parte se queda en penumbra. Esta cúpula, esta parte está en penumbra también. Entonces vamos a conseguir esos saltos. Si quisiéramos hacer esta imagen con color, he elegido esta imagen porque no varía mucho entre el resultado si lo hiciéramos con acuarelas con varios colores y que tiene todos muchos azules, pero podríamos meter un azul aquí arriba, otro azul diferente aquí, pero tendría que tener este esquema muy oscuro con mucha potencia aquí, incluso si no llega habría que ayudarlo pues con un índigo, con un ultramar, con un gris, incluso para que esta punta, fijaos que prácticamente es casi negra en nuestro dibujo que hemos tenido antes cuando hemos pasado una escala de grises, al igual que aquí es muy oscuro, muy negro, hemos metido toda la potencia que hemos podido, ¿vale? Aquí abajo también tenemos unos cuantos negros muy fuertes y el mar. El mar aquí ha bajado hasta prácticamente el color más oscuro que yo he podido dar con mi tinta. Si tenéis una tinta negra, pues cogéis un negro perfecto, o si queréis el color que uséis, intentar llevarlo al tope, ¿vale? Untándolo para raspar todo lo que podáis ahí vuestro color, ¿vale? Y esta es una práctica que viene muy bien para hacer un estudio. Si vamos a hacer una acuarela para ver realmente dónde están las zonas más iluminadas y dónde están los valores medios, la iluminación media, y dónde están las zonas más oscuras. Cuando tengamos esto estudiado, tendríamos que hacer el mismo salto con los colores, con verdes, con azules, con rojos, pero respetando realmente las zonas más oscuras. Aquí si metemos unos verdes, incluso si metemos un violeta, como los tenemos aquí, los violetas que están aquí están muy oscuros, y los violetas que están aquí sí que vibran. Están más claritos, están iluminados, pero estos están muy oscuros, así que aquí podemos pintar encima con el mismo violeta aquí y se sumarían los dos colores y este violeta ya estaría más hundido, ¿vale? Esto es un ejercicio que yo recomiendo muchísimo porque nos ayuda a ver realmente dónde tenemos que poner más intensidad en nuestros dibujos, incluso cuando estamos dibujando en la calle. A veces hacemos una foto y vemos que hay zonas que están más oscuras en nuestras fotos, zonas que están más claras, más quemadas en nuestras fotos. Pues con eso conseguiríamos el contraste, ver si realmente hay salto entre nuestro cielo y nuestro edificio. Puede que nuestro edificio sea un edificio de aluminio, sea un edificio blanco encalado y realmente nuestro edificio es más blanco que el cielo. Pues nosotros damos nuestro azul y aquí tiene que estar más blanco nuestro edificio que el cielo. O puede pasarse al revés, que no tengamos un azul y nuestro edificio sea más oscuro. Pues realmente cuando hagamos la mezcla, nuestro edificio tiene que ser más oscuro que el cielo. Se suele dar mucho este caso con el cielo cuando dibujo, porque los cielos suelen ser muy azules y muy claritos, por lo menos aquí en Valencia. Entonces hay que analizar qué es más oscuro, el edificio o el cielo. Porque hay edificios que están encalados, son blanquitos, pues son más claros. Y a veces incluso fuerzo un poquito más el azul del cielo para que el blanco del edificio salga. Imaginaos que este es el blanco el azul del cielo. Aquí se ve muchísimo salto. Lo hemos ayudado un montón. Pues si el cielo le metemos un azul mucho más intenso, mucho más profundo, más cercano al mayor azul que te pueda dar, un índigo, incluso negros, ¿no? Si está nublado, pues conseguiremos mucho más contraste y resaltaremos mucho más nuestro edificio. Bueno, no me enrollo más. Haremos más prácticas de estas porque las considero muy interesantes y yo os animo a hacerlas sobre todo en pequeñito, ¿vale? Si hacéis dibujitos en pequeño, casi la mitad que hacéis un pequeño encaje de decir dónde voy a meter la intensidad en mi dibujo y analizáis dónde realmente hay que untar bien la acuarela en vuestra plata, donde hay que untarla bien para que genere sombras, zonas intermedias, zonas iluminadas y zonas totalmente hundidas. Vale, pues nada, nos vemos en el siguiente tutorial. Un abrazo.